Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia que correrá a cargo del doctor don Raimundo Rodríguez Pérez, profesor de la Universidad de Murcia. ¿Se oye mejor? ¿Hay que coger el micrófono para hablar? Sí, ahora, profesor. Pues repito, buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia dentro del ciclo del Patrimonio Histórico de Abarán, Legado, Memoria y Herencia, que organiza la sede permanente de la Universidad de Murcia en Abarán. Tenemos el gusto de contar esta tarde con un compañero y amigo, profesor, doctor de la Universidad de Murcia, don Raimundo Rodríguez Pérez. La ponencia de hoy lleva por título La huerta en la Vega del Segura, Patrimonio, Paisaje y Educación. Antes de decir quién es el doctor Rodríguez Pérez, me van a permitir que salude y agradezca a los miembros del Consejo de Coordinación de esta sede permanente, que llevan una labor bastante fuerte de trabajo. Hemos intentado organizar bastantes actividades culturales, relacionar dos instituciones como es la municipal, el Ayuntamiento de Abarán, y la institución académica como la Universidad de Murcia, y esa apertura de la universidad a través de las sedes permanentes en distintos municipios, llevarla a nuestro municipio de Abarán de la manera más elegante posible. Somos bastantes los abaraneros que conformamos, abaraneros que no trabajamos en Abarán y que estamos en la universidad, que formamos parte de la sede, y creo que nuestro compromiso ya en estas fechas es intentar devolverle a la sociedad, al pueblo, todo aquello que el pueblo ha hecho por nosotros. Y para nosotros, para mí, es un orgullo poder estar esta tarde aquí colaborando desde mi punto de vista, desde mi óptica, en la presentación de esta conferencia, que imagino que será de bastante interés. Por supuesto, mi agradecimiento al Ayuntamiento de Abarán, la disposición y predisposición siempre de su alcalde, don Jesús Gómez Montiel, para cualquier colaboración y tarea relacionada con la difusión del conocimiento. Y esta tarde tenemos con nosotros a las concejalas de Cultura, doña Penélope Luna, y concejala de Igualdad, Mujer, Familia y Festejos, doña Fátima Saurín. Buenas tardes por estar acompañándonos esta tarde, y por supuesto a todo el público asistente agradecerles su presencia aquí. Para no restarle tiempo al doctor Rodríguez Pérez, brevemente les diré que actualmente es profesor titular de la Universidad de Murcia en la Facultad de Educación. Imparte docencia en el área de didáctica de las ciencias sociales. Tiene una cantidad ingente de investigaciones relacionadas con la didáctica de la historia y el patrimonio, sobre todo centrando sus estudios en educación primaria, secundaria y la formación del profesorado. Es coeditor de 6 obras de prestigio de libros, aparte de numerosos capítulos de libros colectivos. En cuanto a congresos, el doctor Rodríguez Pérez ha realizado 40 aportaciones en eventos académicos celebrados en España, Francia, Bélgica, Portugal e Italia. Además, ha formado parte de más de 25 congresos y seminarios internacionales, y ha participado en numerosos proyectos de investigación, tanto de carácter nacional como internacional. Entre otras tareas, don Raimundo Rodríguez Pérez ha asesorado o ha participado en el asesoramiento didáctico para la adecuación de los espacios museísticos del municipio de Alcantarilla, con un contrato de transferencia con aquel municipio, y en esos contratos destaca la colaboración en la que él participa con museos y entidades públicas, creando materiales didácticos para que el público en general tenga acceso al conocimiento derivado de las investigaciones que llevan a la práctica. La divulgación y protección del patrimonio etnográfico, cultural y natural ha sido el leitmotiv de estos contratos, junto con la educación en valores cívicos y democráticos. En suma, la labor del doctor Rodríguez Pérez, el que nos va a ilustrar esta tarde con sus palabras, ha tratado y trata de acercar el patrimonio y la historia a la sociedad por medio de la educación formal, aunque también en la educación no formal e informal, a través del trabajo conjunto con museos,
centros educativos y ayuntamientos. Desde la didáctica de las ciencias sociales se preocupa por una formación ciudadana atenta a los problemas sociales relevantes, que atiendan también a los estudiantes y, por supuesto, a sus familias. Bien, ha dirigido numerosos trabajos de fin de máster, de fin de grado, y pues como ven el currículum de don Raimundo es bastante extenso y prolijo. No voy a extenderme más y ya a continuación pues voy a dar paso al doctor Rodríguez Pérez. Buenas tardes, doctor y compañero. Buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, Javier Triguero, por la amable presentación. Tengo que decir que el profesor Javier Triguero Cano en su día fue profesor mío también, aunque es muy joven, pero me dio clase en el CAP, no sé si él se acuerda. O sea que en ese momento en que teníamos como opción prioritaria al acabar la licenciatura tener esa habilitación para poder opositar a secundaria, aunque luego me encaminé hacia otro sitio, hacia la tesis doctoral y a la universidad, pero primero fue mi profesor, que tampoco se acordará porque hace ya muchos años relativamente, luego ha sido compañero y sin embargo nos llevamos bien, a pesar de que la universidad diga que hay muchas rencillas, lo tengo pared con pared, compañero de despacho o de pasillo, y no hay ningún tema candente después de más de una década trabajando juntos y las que nos quedan. O sea que yo le agradezco mucho su invitación a participar en este ciclo de conferencias, al igual que al profesor Jesús Molina Saurín, director de la sede permanente de la UMU, que nos acompaña en espíritu, por decirlo así, nos ha mandado un mensaje hace poco, y por supuesto al Ayuntamiento de Abarán, a todo su personal, a sus concejalas, que acabo de conocer ahora en persona, y a todos ustedes por venir esta tarde a escucharme. Espero no hacerme muy pesado, muy prolijo, porque tengo más que texto muchas fotos, alguna antigua y otra actual, en las que quiero comparar algunos iconos patrimoniales de la huerta, de su paisaje, de su arquitectura, desde la Vega Alta, desde la zona de Calasparra y Cieza hasta la Vega Baja del Segura. Iré muy rápido y me detendré especialmente en la zona de la huerta de Murcia, de la ciudad de Murcia y Alcantarilla, que es la que mejor conozco, la huerta más antigua y la que está también más deteriorada por el avance urbanístico y por la pérdida de rentabilidad económica que ha tenido la huerta, esa huerta tradicional en las últimas décadas. Entonces veremos un balance, tanto cuestiones positivas como negativas, blancos y negros, también algunos grises, algunos matices, para ver un poquito cómo se encuentra el patrimonio del regadío tradicional o del minifundio. Lógicamente, al seguir la Vega del Segura o las Vegas del Segura, hay que hacer un recorrido de oeste a este, empezando sobre todo desde el inicio o desde que el río Segura entra en la región de Murcia, por Moratalla y Calasparra, para llegar casi a la desembocadura, si me da tiempo, si no me extiendo mucho, a llegar hasta la Vega Baja del Segura, la huerta de Orihuela, que es una continuación de la huerta de Murcia. No hay ninguna barrera natural, ninguna cadena montañosa. Esto es una frontera política bastante artificial, aunque sea muy antigua, venga de la Edad Media, y ver cómo está o qué es lo que ha quedado, o cuáles son los principales símbolos, también con atención al Valle de Ricote, que para eso estamos en Abarán hoy, pero el Valle de Ricote hay gente que lo conoce mucho mejor que yo. Ustedes mismas seguro, al ser de aquí, lo conocen mejor. Al final, este tipo de paisajes cuando mejor se conocen es cuando se vive día a día, cuando se visita, cuando se trabaja, cuando se hereda una parcela de los padres, de los abuelos, y cuando se conoce de paseo o de forma incluso en el ocio y en el tiempo libre. La huerta, ante todo, es un modo de vida y es una forma de obtener rentabilidad de la tierra, pero ha generado un paisaje de gran valor. Las noticias más antiguas del regadío, tal y como lo entendemos actualmente, en la zona de la Vega del Segura son del siglo X aproximadamente. Los primeros cronistas musulmanes, historiadores y geógrafos como Al-Idrisi. Es posible que hubiese regadío antes, no se sabe con seguridad, pero es posible que los primeros pobladores en época romana y prerromana de alguna forma aprovecharan el agua del Segura para, en su entorno, cultivar algún producto y obtener algún rendimiento. Pero la forma ya jerarquizada y organizada de la red de regadío, que cada huerta tiene la suya, con su azud, con sus acequias, en algunas zonas también azarbes, viene de la presencia andalusí, aunque luego los cristianos consolidan esa red, la amplían y la van mejorando en función de las necesidades y del crecimiento demográfico o de los cultivos que sean más rentables. En principio la huerta no está pensada para ser un lugar de recreo ni de turismo, aunque ahora lo sea y con gran interés paisajístico, como ocurre aquí en el Valle de Ricote. Está pensada para obtener alimento.
Y una vez que llega el trasvase Tajo Segura, a partir de 1979, y convierte los antiguos secanos del campo de Cartagena, de Mazarrón, de Águilas, etcétera, en nuevos regadíos, el regadío tradicional no puede competir con esas fincas enormes y que tienen acceso al agua y a riego por goteo, e incluso agua desalada en los últimos años, todo el año. De manera que es un espacio que no tanto aquí en la Vega Alta o en el Valle de Ricote, sino en la Vega Media o en la Huerta de Murcia va decayendo. Y eso tiene que ver también con el hecho de que Murcia, la ciudad y los municipios limítrofes acogen casi la mitad de la población de la región de Murcia, que es una provincia solo, pero que es la séptima más poblada de España. Tiene más de 1,5 millones de habitantes, de los cuales casi la mitad vivimos en torno a la ciudad de Murcia, Alcantarilla, Molina. Por lo tanto, esa presión urbanística y demográfica ha aniquilado un paisaje, en buena medida, quedan retazos que tenía más de 1000 años. Afortunadamente, en localidades como Abarán, Ojós, Ulea, sí que se conserva mejor la huerta. Ahora iremos viendo alguna fotografía. Es un paisaje creado por el ser humano, no es un paisaje que haya surgido de manera espontánea, y aprovecha lo mismo que ocurrió con las primeras civilizaciones, Mesopotamia y Egipto, la presencia de ríos. Lo que pasa es que en este caso uno mucho más modesto, el Segura, no es el Tigris, ni el Éufrates, ni el Nilo, pero ríos que se desbordan con un estiaje muy agudizado y luego con inundaciones periódicas. Antiguamente pues sería casi todos los años, que durante miles de años van haciendo de este territorio un suelo fértil. Se calcula que menos del 10% de la superficie terrestre del planeta es suelo fértil por naturaleza. Y una de las causas por las que el suelo es fértil es por las inundaciones, por los limos y los recursos o la riqueza mineral que aportan esos sedimentos. La inundación, por un lado, es destructiva, pero por otro lado genera una gran riqueza y el suelo se convierte en el mejor suelo para cultivar, para obtener rendimiento agrícola. Por eso cuando cambiamos ese suelo fértil por asfalto, por cemento y hormigón, ese suelo es insustituible. El suelo de los nuevos regadíos, sobre todo de zonas que antiguamente eran secanos, no es tan fértil como este, porque no ha tenido esa riqueza, esos aportes de limos o de sedimentos, y por lo tanto hay que estar continuamente sulfatándolo y añadiéndole productos químicos. Aquí también se utilizaban y se utilizan productos químicos, pero no hacía falta tantos. Aquí nacía y varias cosechas al año y de forma con muy pocos rudimentos, con abono natural, ¿no? Eso es lo que tenía el regadío tradicional. Lo que pasa es que no puede competir con este sistema de capitalismo global, de traer limones, de traer frutas o tomates de Argentina o de Turquía o de Marruecos, teniéndolos aquí en un bancal de al lado y luego poniéndole la etiqueta Origen España, ¿no? Pero tampoco quiero entrar en cuestiones meramente económicas, pero influyen mucho. Es decir, una vez que la tierra deja de ser rentable, el cultivo se va abandonando. Se mueren los abuelos, se mueren los padres, la gente que ha cuidado la huerta, que tenía amor por sus fincas, y eso se va dejando abandonado, se transforma en viviendas. Y por supuesto también hay que tener en cuenta que el sistema de herencia que tenemos en esta zona del Levante español es un sistema de herencia igualitaria, lo que aquí se ha llamado siempre la huerta, por lo menos en la huerta de Murcia, las partes. Todos los hijos recibían una herencia más o menos equitativa. Por lo tanto, en el paso de varias generaciones, las fincas se habían partido tanto que ya eran parcelas muy pequeñas, que apenas daban para que una familia subsistiera, ¿no? También era tradicional en la huerta de Murcia, y eso ya se ha perdido, pero hasta hace un par de generaciones, que el hijo menor o la hija menor se quedara con la casa porque era quien cuidaba de los padres. Todo eso ya en un mundo moderno, que en pocos años se ha modernizado de forma muy rápida, ha desaparecido porque ya no se vive de la agricultura, se vive sobre todo del sector servicio, aunque en comarcas como esta la agricultura y la industria conservera sigan teniendo una presencia importante, pero a nivel del PIB regional y de ciudades como Murcia ya son los servicios, ¿no? Centros comerciales, la construcción, las instituciones autonómicas, etcétera, que hay allí, la universidad, las dos universidades, la pública y la privada. En definitiva, es un cambio de modelo social, económico, agrario, de industrialización tardía hacia un modelo de sociedad moderna, de servicios, de consumo. Y esto también hay que reflexionarlo en el tiempo largo. Es decir, los cultivos de la huerta no han sido siempre los mismos. En la huerta que circunda Murcia, durante la Baja Edad Media, siglos XIV-XV, los cultivos más abundantes no se parecían mucho a los que hay actualmente. Eran cultivos de subsistencia, como el trigo, la alfalfa, la vid, el olivo, es decir, cultivos de la tríada mediterránea. A eso habría que añadir el arroz. El arroz fue un cultivo muy importante en la Vega del Segura durante siglos, pero el tener agua estancada permanente durante gran parte del año convertía esas zonas en algo poco salubre, o poco sanitario, poco higiénico, porque había mosquitos. Donde hay agua estancada tengo mosquitos, y donde tengo mosquitos tengo durante siglos epidemias o presencia de enfermedades como el paludismo, la malaria, que hoy asociamos a países tropicales, países del tercer mundo, pero que durante siglos afectó a importantes zonas de la Vega del Segura.
junto con otras muchas enfermedades que luego fueron viniendo, la peste negra, que también afectaba a otros muchos lugares de Europa y del Mediterráneo, la fiebre amarilla. Si alguien recuerda al escultor Roque López, el discípulo de Salzillo, murió en una epidemia de fiebre amarilla en 1811, una epidemia que diezmó la población, que vació la ciudad de Murcia. La gente que tenía finca o que tenía dinero huyó a sus casas de huerta o de campo. Este señor murió en 1811, Roque López, que estaba en plena ebullición artística, y continuando la estela de su maestro Salzillo. Es verdad que tuvo una vida prolongada, él había nacido en 1747, pero murió repentinamente en el 11 por esa epidemia de fiebre amarilla. Es una víctima ilustre de las muchísimas, cientos, miles que hubo. Luego vendría el cólera en el siglo XIX. Estas zonas de agua, de regadío, de aguas estancadas, aunque se vayan drenando, se vayan eliminando las zonas de lo que se llamaba almarjales, son peligrosas para vivir. Por lo tanto, el cultivo del arroz se va alejando de los núcleos principales de población y se queda, por las medidas que dictaminan las autoridades, fundamentalmente en la zona que hoy ocupa, de Moratalla, Calasparra, Ellín, esa zona de la denominación de origen Calasparra, que está alejada de esas villas o de esos núcleos de población unos cuantos kilómetros. También es una producción relativamente modesta, y eso le ha convertido también en la primera de España que tiene denominación de origen. Después vendría la morera, a partir del siglo XVI, como gran cultivo protagonista, no porque la gente lógicamente se alimente de la mora, ¿no?, sino porque la hoja de la morera, de las diversas variedades de morera, blanca, etcétera, sirven para alimentar al gusano de seda y por lo tanto vender seda en bruto, exportar seda en bruto, que fue el motor de la economía de la Vega del Segura durante toda la Edad Moderna y hasta el siglo XIX. Cuando entra en declive, el precio de la seda empieza a bajar. Llegan con renovada importancia los cítricos, los frutales, también el pimiento, que ya estaba desde antes en la huerta, pero sobre todo por el pimentón. El pimentón es una de las bases de la primera industria conservera que surge en la Vega del Segura, en localidades como Espinardo, como Alcantarilla, como Molina de Segura, pero los pioneros quizás estuvieron en Espinardo, familias como los Montesinos, que hicieron grandes fortunas exportando el pimentón a diversos países de Europa, incluso fuera de Europa. Luego ese sector también se hundió. Hoy en día nos suena más a todos casi ya el pimentón de la Vera, pero el pimentón murciano, como ustedes saben, y el secar pimiento de bola y todo eso, y ahora veremos molinos que se transformaron de harineros en pimentoneros, fue un sector muy importante, o fue un cultivo muy importante en la huerta de Murcia durante tiempo, ¿no? Y así lo muestran también las fotografías del secado del pimiento, etcétera. Toda esta actividad humana y económica genera un patrimonio muy diverso, muy rico, pero normalmente muy desconocido. Incluso en personas que tienen estudios superiores, que han estudiado conmigo la carrera, que tienen tesis doctoral, la mayoría de la gente no conoce bien el patrimonio ni el entorno en el que viven. Quitando los grandes monumentos más emblemáticos, o los museos, o algún artista de relevancia, este tipo de patrimonio hidráulico, etnográfico, molinos, acequias, azudes, es muy desconocido. Lo conoce la gente que se dedica al cultivo de la tierra y lo conocen unos cuantos aficionados. Bien, la demás gente no lo valora. Y en los sitios en los que está valorado tiene un uso económico todavía y por lo tanto no está visitable. Así que cuando esos lugares pierden la rentabilidad económica, agrícola, en pocas décadas, en pocos años, ese patrimonio se cae a pedazos. Aunque tenga un grado de protección de bien de interés cultural, de monumento nacional, no da igual. Pero afortunadamente eso aquí en el Valle de Ricote no ha pasado tanto, no pasa tanto, pero en otras zonas de la huerta, como veremos ahora, sí que está pasando desde hace varias décadas y hasta el punto de que es un fenómeno ya casi irreversible. No es que quiera yo ser pesimista, sino que quiero ser realista, no engañar a nadie ni engañarme a mí mismo. La huerta también tiene otro componente identitario, nuestras raíces, nuestros antepasados, aunque la mayoría de nosotros, quizá alguno de ustedes sí, pero yo no he trabajado en la tierra, he ido alguna vez, pero como el que va a ayudar a echar una mano, pero no he vivido de la tierra. Mis abuelos sí. Mi padre lo cuida porque le gusta, porque son las tierras de sus padres o de sus suegros o alguna finca pequeña que compró, pero no le saca rentabilidad. Hasta los años 90 sí le sacaba rentabilidad a los limoneros, los melocotoneros los terminó arrancando, los cambió por limoneros, pero bueno, es una cuestión identitaria, sensible, que da más disgusto y más gastos que otra cosa, pero por lo menos lo mantiene entretenido y lo mantiene activo, porque yo otro beneficio no le veo más que el físico y el psicológico. Quiero decir con esto que para la gente que es de la Vega del Segura, o que somos de algún municipio, alguna localidad ribereña, tenemos esa identidad, aunque ya no seamos, en la mayoría de la población, agricultores o arrendadores como eran nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera. Esto genera una mitificación del espacio, del territorio, que puede llamar a engaño. Es decir, esto no era una vida bucólica.
no era un paraíso en la tierra. Lo es a nivel paisajístico, abundancia de vegetación, de agua, un paisaje sostenible creado por el ser humano, que atenúa el calentamiento global, que evita que esto sea un desierto, porque genera un oasis en medio de una zona muy árida, semidesértica. La zona más árida de toda Europa es esta, de Murcia, Almería, Alicante, el sureste de la península ibérica. Ni siquiera algunas zonas del norte de África son tan áridas como esta. Algunas zonas del Magreb tienen más precipitaciones que esta. Y esto nos lleva a considerarlo muchas veces, sin darnos cuenta, por el folclore, por las fiestas, por las tradiciones, por la herencia también cultural de los poetas, de los escritores, de los pintores, un lugar mágico, idílico. Incluso si pensamos en la cercana Huerta de Valencia, pues con Blasco Ibáñez es el lugar de la barraca, de cañas y barro. Aquí sería de la obra de Vicente Medina, de Los Aires Murcianos, del Rento, esa obra de teatro que escribió sobre una familia que no podía pagar el rento. Sabes que la familia que no podía pagar el rento le quitaban la tierra y la casa, se quedaba en la calle. Ya se preocupaba la gente de buscar prestamistas, porque la mayoría de la gente no trabajaba en tierras que fueran de su propiedad, eran de terratenientes, de miembros de la nobleza o de miembros de la burguesía, ¿no? Entonces, esto es lo que esconde detrás, como todo espacio agrícola, aunque este espacio esté muy próximo a las ciudades, es un espacio periurbano, esconde un territorio de desigualdad, de pobreza, de analfabetismo, de atraso, de caciquismo. Donde hay pobreza, donde hay miseria, el caciquismo y el clientelismo enraizan muy bien. No solamente en los sitios de latifundio, que podíamos pensar en la meseta, en la Baja Andalucía, en Extremadura, aquí también. De hecho, el gran cacique por excelencia, el creador de la restauración, Antonio Cánovas del Castillo, era diputado por Murcia. Él era malagueño, su padre oriolano, por eso lleva ese apellido relativamente típico de algunas zonas de esta región y de la zona de Alhama, por ejemplo. Y su primera esposa era de Jumilla, era hija del barón del Solar. Se casó en la iglesia de San Nicolás de Murcia, sus primeras nupcias. No tuvo descendencia, así que se volvió a casar cuando enviudó. Pero bueno, quiere decir que aquí, o Juan de la Cierva, que era ministro murciano, el padre del inventor del autogiro, aquí el caciquismo germinó muy bien y todavía tiene sus consecuencias. Esto es una realidad política y cultural de nuestro sistema electoral, aunque estemos en democracia. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese territorio político, pero esto tiene que ver con una forma de vida apegada a la tierra, donde unos pocos concentran la riqueza y la mayoría vive la pobreza. Si lo que cae del cielo es granizo, si lo que viene es una epidemia, una plaga, la gente se moría de hambre, literalmente. Y tenía que emigrar a otros sitios, fuese Barcelona, Suiza, más adelante Francia, Países Bajos, Alemania, etcétera, donde había trabajo. No solo pasaba en Murcia, pasaba en toda España, pero en ese ámbito también hay que tener en cuenta que la industrialización que llega aquí es muy tardía, viene de la mano del ferrocarril y comienza muy a finales del 19. El ferrocarril facilita que, junto con el puerto de Cartagena, los productos de la huerta se puedan exportar, y las acequias y el río Segura facilitan que esas fábricas se instalen cerca de cauces de agua, porque necesitan el agua para cocer los productos, lavarlos. Incluso otras fábricas que no son de conservas, de maderas, de esencias, de jabones, toda esa industria de la Vega Media, del Valle de Ricote, etcétera, se nutre gracias a la energía hidráulica, a la fuerza del agua, que fue fundamental, al igual que la presencia o la llegada del ferrocarril. Hay que decir, aunque no sirva de consuelo, que hubo un espacio, un territorio aún más pobre que el regadío, que fue el secano. En el secano la gente era aún más pobre, por eso hay menos población, y vivían de la ganadería o de la agricultura extensiva, de fincas más grandes. Ocurre, por ejemplo, hasta hace pocas décadas en el Mar Menor, de lo que tenían en el subsuelo, de algún pozo, algún manantial, o de lo poco que cayera del cielo. Aquí, al menos con el río Segura, o en otras huertas con el Guadalentín o con el Mula, pues un poquito podía regar de vez en cuando, aunque hubiera sequía, pero en otras zonas no tenían ni siquiera eso, es decir, eran aún más pobres, que ya es decir. La pintura costumbrista del siglo XIX y principios del XX es la que ayuda a generar este estereotipo. Ocurre en todas las regiones de España. En unos sitios serán los bandoleros andaluces, en otros sitios como Valencia y Murcia son los huertanos. Son el icono de la población, ¿no? Esa feracidad de la huerta y al mismo tiempo ese atraso económico y esas indumentarias exóticas que para viajeros extranjeros, escritores o artistas les llama la atención. También a los propios artistas murcianos les llama la atención. Estos cuadros los tienen en el Museo de Bellas Artes de Murcia y lo que hacen es idealizar la vida cotidiana. Son muy bonitos. Este de Adolfo Rubio, de 1862, el mismo año en que llega el ferrocarril
o se inaugura la vía Chinchilla-Cartagena con la visita de Isabel II. Aquí están jugando a los bolos junto a las tapias de lo que fue uno de los antiguos cementerios de Murcia, uno que estaba por la zona de la Albatalía. Este cuadro, que aquí al ampliarlo se ha deformado un poco, todavía es más conocido, es también lo mismo, otro juego tradicional, mientras rule no es chamba, es decir, mientras que la bola estaba rulando, no se paraban, no había chambazos, no había perdido el jugador. Por aquí, aunque no se ve bien, pasa una acequia, un brazal con agua, los huertanos con sus sombreros carañeses, con sus mantas, con su esparteña, con toda la indumentaria tradicional, sus monteras, sus medias, es decir, es un espacio idealizado. José María Sobejano, que también era murciano. Este cuadro para Ramón Gaya era el mejor cuadro que se había pintado en Murcia para su gusto. Como él era un pintor amante de la huerta y del paisaje, el cuadro más importante de los últimos siglos pintado por un murciano era este, que es un cuadro muy pequeño. Si van al Museo de Bellas Artes de Murcia, lo pueden ver. Es un cuadro que tiene unos 40 y tantos centímetros de anchura o menos, muy pequeño, pero muy bonito. Y para Ramón Gaya pues le recordaba su infancia, la Murcia que él conoció a principios del siglo XX, nació en torno al año 1910 y era una ciudad abrazada por la huerta, literalmente. Este otro pintor, archenero, primo de Vicente Medina, Inocencio Medina Vera, que hubiera llegado a ser posiblemente el Sorolla murciano. Lo que pasa es que murió con 42 años de forma repentina, pero vivía en Madrid, trabajó también en Argentina con su primo, colaboraba con varios periódicos y revistas madrileñas, es decir, también hacía humor gráfico y dibujo y cartelería, pero destaca sobre todo por su capacidad de captar el paisaje. La huerta que él pinta no es la de Murcia, como Rubio o como Sobejano, es la huerta de la Vega Media, de Archena, donde él nació. Él era primo hermano de Vicente Medina. Este cuadro es uno de sus más famosas obras. Este sí que es de gran formato, fue presentado a un concurso nacional, por eso pertenece al Museo del Prado, y el Prado lo tiene depositado aquí en el Museo de Bellas Artes de Murcia, de los pocos depósitos que ha respetado, porque hace unos años, cuando se reformó el museo, se llevaron muchas de las obras que había aquí que pertenecen al Prado. Están allí sin exponer en los almacenes del museo. De hecho, seguramente esta localidad que se ve al fondo debe ser Archena, ¿no? Estas montañas, aquí ya vemos una llanura, una planicie mayor que en el Valle de Ricote, la llanura se va abriendo, y es una familia que viene de trabajar. Se llama Un día más, y nos muestra el cansancio de la gente porque va caminando a cultivar la tierra. Y bueno, los detalles no me voy a detener aquí no se ve bien, pero de la fruta, del enjaezamiento del asno, de los textiles, la decoración que lleva esta huertana. Es una familia que viene de su día de trabajo cuando cae posiblemente ya la tarde, ¿no? La huerta también creo que puede ser un recurso educativo, como cualquier otro. Si estuviéramos en otra zona hablaríamos de la costa, de la minería, de la sierra, de otros lugares de interior, del secano, pero en lugares por donde pasa el río Segura y ha habido o queda algo de huerta, lo normal es que la gente, tanto en la educación formal como en la no formal, conozcan el entorno próximo en el que residen y del que son oriundos, o de donde son sus padres o sus abuelos. No podemos tener una enseñanza de las ciencias sociales, de la geografía, de la historia del arte, que solo atienda a los grandes hitos estatales, europeos o mundiales. ¿Qué ocurre con lo que tengo a mi alrededor? ¿Esto para qué servía? ¿De qué época es? Por lo menos un poco de curiosidad. Y así evitaremos caer en una enseñanza que muchas veces a la gente, cuando estudia historia o sociales, o la odia o le encanta, no hay término medio. La odia porque es muy memorístico, porque tienes que conocer muchas fechas, muchas guerras, muchos reinados, pero es que eso no conecta con la vida cotidiana de la gente. La vida cotidiana de nuestros antepasados son este tipo de estructuras, de cultivos, de la sociabilidad, del ocio, del tiempo libre, de la alimentación, de la religiosidad y el patrimonio que eso genera, ¿no? Entonces son nuestras raíces. Lo que hay que hacer es facilitar, como ocurre en otros países de nuestro entorno, en Portugal, en el Reino Unido, en otros lugares también de América Latina, y en España no tanto, que desde infantil incluso los estudiantes, aparte de memorizar cosas, pues también sean protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, no tengan un papel únicamente de escuchar, de subrayar y de responder a un examen cada cierto tiempo, sino que indaguen, que trabajen con fotografías antiguas, con textos adaptados a su nivel, que debatan, que utilicen metodologías de pequeño inicio a la investigación, guiados por sus profesores y por sus profesoras, que conozcan un poco el entorno, aunque sea un entorno que muchas veces no está bien conservado, está degradado, es una fábrica en ruinas, es un entorno, un humedal contaminado, lo que sea, o es un casco antiguo, lo que sea, ¿no? Pero tenemos que visitarlo. Si no nos da tiempo a visitarlo en horario lectivo, por lo menos que les animemos a que lo conozcan en su tiempo libre, cuando hacen deporte, cuando llegan a una edad ya en la que tienen autonomía para desplazarse solos por su municipio, por su comarca. En definitiva, cosas muy sencillas, pero que normalmente olvidamos. La gente, toda la educación formal
por lo menos en regiones como Murcia, este tipo de contenidos están absolutamente marginados. Se supone que tenemos hasta el 10% de contenidos que podrían ser de la región, en este caso murciana, o de cualquier otra autonomía. Pero no da tiempo a ver tanta información. Con tanto contenido español, peninsular, europeo, lo poco que se puede ver de Murcia en los decretos educativos o en los libros de texto, pues muchas veces son los tópicos más singulares. Es decir, Salcillo, la Catedral de Murcia, el Teatro Romano de Cartagena y poco más. El resto de la región, el resto de las épocas históricas no hubo nada. No hay importancia, es decir, no hace falta que todos sean grandes monumentos, grandes edificios de los paisajes creados por el ser humano, por su actividad agrícola, salinera, minera, ganadera. También tienen que tener una repercusión, no solo para la enseñanza, sino también para la formación cívica, para que la gente sea respetuosa con el medio ambiente, con el patrimonio, y que el patrimonio y la cultura no son solamente 2 semanas de fiestas al año. En Murcia ciudad, de la huerta no se acuerda nadie. Se acuerda para vestirse de huertano 1 día o 2 al año, que tampoco se visten bien de huertano. Porque la mujer va de hombre, el hombre no se sabe de qué va vestido. Salvo unos pocos que están en alguna peña huertana, visten bien, una minoría. El resto, esa fiesta no tiene nada que ver con la huerta. Es un carnaval, un desmadre, como todas las fiestas que se masifican. No solamente pasa en Murcia, pero tú has ido alguna vez. Yo le pregunto a la gente de Murcia ciudad alrededor, ¿ha ido alguna vez a la Rueda de la Ñora, al Museo de la Huerta, a la Contraparada, al Castillo de Monteagudo? No han ido nunca. Lo han visto desde lejos, de la autovía, o han pasado por la carretera. Nunca se han detenido, nunca le ha llamado a nadie la atención sobre que aquello es algo importante, antiguo, un patrimonio de todos, una herencia colectiva. Los iconos huertanos, yo he seleccionado 5, aunque hay más. Son sobre todo las acequias, las arterias que llevan el agua del río a los bancales y a las zonas de cultivo. También los azudes o presas, azud viene del árabe, como muchas de las palabras que utilizaré aquí esta tarde. Las norias, noria viene del árabe annura, la que cruje, la que, incluso podríamos decir, la que, hay alguna visión poética que dice la que llora, porque las antiguas norias eran de madera y al moverse con la fuerza del agua, pues la madera crujía, ¿no? Emitía un sonido que en este mundo ya de tráfico y de contaminación acústica yo no he conocido, pero gente mayor de alcantarilla que escuchaba la rueda de alcantarilla antigua de madera antes de que la sustituyeran por la actual metálica, en el silencio de la noche en verano, con todas las puertas abiertas, ventanas abiertas, etcétera, se oía a algún kilómetro de distancia que otro. Supongo que aquí pasaría igual, en Abarán, en Blanca, etcétera, ¿no? Ese chirriar de la noria o de la rueda, ¿no? También tenemos los molinos hidráulicos, en este caso. Luego veremos muchos de ellos en ruinas. En la huerta de Murcia quedan, entre Murcia, Alcantarilla, Santomera, quedan unos 20 y tantos. De la mayoría apenas queda una pared en pie. Es decir, esto en otros sitios se habría protegido, se habrían hecho rutas culturales, se mantendría la maquinaria, a algunos se mostraría cómo funciona. Aquí no se ha hecho nada. Y cuando se venga a hacer ya no queda ninguno en pie. De los 21 o 22 quedan en pie 2 o 3. Uno de ellos está en buen estado porque es un restaurante, es decir, porque está en manos privadas, ¿no? Pero si no, también se habría caído o lo habrían derribado. Las casas torre también, las casonas, porque la nobleza, aunque no tengo tiempo de detenerme hoy aquí mucho en esto, pero tiene un papel fundamental en la colonización del territorio, son los mayores propietarios de las tierras de labor, para eso son las oligarquías, son los gobernantes durante siglos, y después la burguesía que venga a partir del 19 se incorpora a este modo de inversión. Tengo ganancias con la política, con la empresa privada, invierto en fincas, tanto de regadío como de secano. Es un modo de vida a la antigua usanza y de tener tus aparceros, tus colonos que te cuidan tus fincas en diversas localidades. Y bueno, algunas de ellas, muchos nombres de los pueblos, pues vienen de ahí. Vienen del árabe o vienen del apellido de la familia que fundó ese pueblo o que eran señores del pueblo, ¿no? Puebla de Soto, Torreagüera, Zarandona, son apellidos de familias nobles de origen diverso que se fueron asentando en Murcia y en otras localidades durante muchos siglos, ¿no? Zarandona es un apellido vizcaíno, ¿no? Podríamos entrar en disquisiciones, ahora veremos algún escudo, pero la mayoría, fíjense cómo está esta de la Albatalía, pues rodeada de dúplex, de chalet, esperando a que se caiga para terminar de urbanizar la zona, ¿no? Ni nada de rendimiento económico. En cuanto a la Vega Alta, ya he mencionado antes un poquito lo de los arrozales de Calasparra. Como quiero ir rápido, llevo ya casi media hora. La primera huerta importante que viene en este sentido geográfico, desde oeste al este, sería la de Cieza. Cieza tiene algún tramo de la acequia de la Andelma bien conservado. Hay otro que entubaron hace no muchos años,
No sé con qué intención, porque la huerta ahí no era una zona que esté urbanizada, ni la ciudad ha crecido hacia esa zona. Prefiero no hacerme preguntas, porque las respuestas me conducen hacia argumentos un poco tenebrosos, de corrupción, etcétera. Pero seguramente para urbanizar alguna zona o para dejar un camino privado cómodo. Esta acequia tiene más de 1000 años. Es una acequia de época andalusí. El molino de Teodoro, este sí que funciona, está restaurado. Bueno, tiene la maquinaria, más que funcionar, pero se cerró. Se abrió como museo, luego se cerró. Es decir, para una cosa que se abre al público, a lo mejor ahora se abre, creo que en visitas muy concretas, con permiso, pero... O el parque del Menjú, la finca del Menjú, con su antigua fábrica de luz, con un arbolado, un bosque de ribera importante. ¿Cómo está eso? Si ustedes además lo tienen aquí cerca. Yo hice una ruta hace no mucho tiempo, está lleno de maleza, cada 2 por 3 tiene un incendio, ha tenido varios incendios. Eso sería, en otro sitio, sería un parque público, señalizado, cuidado, es decir, porque además tiene elementos decorativos, monumentales. Era una finca de una familia importante, ¿no?, de la zona, ¿no? Este es el estado en el que tenemos la huerta, incluso donde la huerta está más cuidada. No me meto ya en la floración y todo eso porque alude a zonas de nuevos regadíos y antiguos secanos, ¿no? Pero en el Valle de Ricote, por supuesto, hay que empezar hablando de Abarán y de las norias. La localidad posiblemente del mundo que más norias tenía era una ciudad de Siria que se llama Hama, que está cerca de Alepo, pero con la guerra no se sabe qué han quedado esas norias. Llegó a tener 17 norias. Estaban propuestas como patrimonio de la humanidad, pero con la guerra posiblemente muchas de ellas ya no funcionan o hayan acabado siendo destruidas, porque además esa ciudad era un reducto de resistencia contra el régimen gubernamental sirio, que es el que ha acabado, aunque estén en tablas, pero ha acabado un poco ganando la guerra gracias al apoyo ruso. En cualquier caso, 17 norias, algunas de 20 metros de diámetro. Es decir, el modelo que nosotros tenemos aquí de paisaje y de cultura del agua y de historia en muchas fases de nuestro pasado tiene más que ver con el norte de África o con Oriente Próximo que con Europa, o con la Europa del norte o central. Es un modelo traído, estas acequias, estas huertas, por ingenieros de Siria, de Yemen, es decir, de las tribus árabes que llegan con la presencia musulmana. Iba a decir invasión, pero no invasión. Los romanos también nos invadieron y nadie dice que eso sea malo. Los musulmanes sí, porque parece que son distintos. La mayoría de la población que vivía en Al-Ándalus eran hispanos, romanos, visigodos, que se convierten al Islam. Viene una minoría, una casta militar y gobernante, con algunas tribus, algunas de ellas procedentes de zonas que tenían ya mucha experiencia en el aprovechamiento del agua, por ejemplo la zona de Siria, Líbano. Entonces no nos extraña que luego aquí se replique ese modelo. Aquí tenemos 5 norias, si no me equivoco, en Abarán. Es verdad que las habría más antiguas, estas sobre todo datan ya de las reformas del 19, cuando las empiezan a sustituir por norias metálicas, aunque alguna tenga parte de madera. Esta de Félix Cayetano creo que se restauró hace pocos años, pues estaba en un estado de deterioro muy avanzado. Es la que queda un poquito más a desmano de la ruta habitual que hacemos cuando venimos a ver el Parque de las Norias y demás. Pero 5 yo creo que ahora mismo en la región de Murcia, y supongo que en toda España, no habrá otro municipio con tantas norias. Se calcula que en el municipio de Murcia, en el siglo XVIII, había 100 de norias, pero la mayoría no eran norias de este tipo, eran aceñas, es decir, norias de sangre. Ahora veremos las que hay más grandes, ¿no? Las de tracción animal o incluso humana. Llegó a haber más de 100, pero claro, con la llegada de las nuevas tecnologías, de los motores de gasóleo, etcétera, todo eso desapareció. En Abarán, claro, el origen de este tipo de artilugio es anterior a los romanos. Los romanos y los musulmanes lo que hacen es aprovechar y aprender de la tecnología de egipcios y de la zona de Mesopotamia. De hecho, en Roma, aunque sea un país del sur, o en Italia, en el sur sí que queda alguna huerta también muy deteriorada, en el norte de África, pero es una tecnología muy antigua. De hecho, lo que hace es, pues eso, aprovechar que zonas desérticas que tengo junto al Nilo o a otros ríos de Oriente Medio, como el Orontes, esas norias que he dicho antes de Hama, estaban en el curso del río Orontes, un río pequeño, pero que es famoso, si alguien conoce la historia de Egipto y demás, alguna guerra, algunas ampliaciones de la época de Ramsés II llevaron a Egipto a dominar hasta el Orontes, en la actual Siria. Es algo que viene de Oriente Medio y de Egipto, que son las culturas más antiguas. Los romanos lo aprenden y los musulmanes, por supuesto, son herederos de esa tradición. De hecho, muchas palabras que tenemos del árabe hispanizado en realidad vienen del persa o vienen de otras zonas más con una cultura más antigua que ellos reaprovechan. No se sabe el origen exacto, pero no es europeo, no es romano, es de Oriente Medio y seguramente también de Egipto, porque Mesopotamia y Egipto nacen un poco a la par,
la continuidad del Imperio Egipcio es mayor porque el río siempre le asegura agua. Es un río que si alguno de ustedes está en Egipto, si no cuando se pueda volver, les recomiendo que vayan, ese crucero que se hace navegando, varios días de viaje. Es un río que aunque esté en medio de un desierto, muy caudaloso, con unos 8 metros de profundidad media. El Tigris y el Éufrates, aunque sean ríos grandes, tuvieron épocas de grandes sequías y la agricultura y las civilizaciones de esos pueblos lo pasaron peor. De hecho, si recordamos incluso la Biblia, aunque no sea un libro 100% histórico, ni mucho menos, el Antiguo Testamento nos dice que Abraham se movió de Ur de Caldea, que está en el norte de Irak, hacia la zona de Palestina. Pues iban buscando mejores pastos, mejores cosechas, eran nómadas. En Egipto, aunque la gente se moviera, tanto en el sur, en el Alto Egipto, como en el Bajo Egipto, tenían agua garantizada siempre. De hecho, ahora la tienen regulada con la presa de Asuán, pero es un río mucho más caudaloso que los de Oriente Medio y, por supuesto, que los del resto del Mediterráneo. Es un gran río. Yo creo que el único que puede ser más caudaloso, pues quizás sea el Amazonas o alguno así. Pero el origen, aunque no sepamos a ciencia cierta dónde está la primera o la más antigua, debe estar entre Mesopotamia, entre el actual Irak o Egipto. De ahí ya luego las demás culturas que vengan lo reaprovechan y lo hacen suyo. Y estas de hecho no son de época islámica, no es del pasado morisco del Valle de Ricote, que seguramente también habría artilugios para elevar el agua, pero estas son de época contemporánea. Y en una época en la que seguramente es que la huerta en el 19 también se amplía, para demanda también a esa industria conservera, la población crece. Cuando no hay alguna guerra carlista, cuando no hay alguna revolución o alguna cosa, pues la población crece y necesita más alimento. Pero son ampliaciones de la huerta del 18-19. El Valle de Ricote, sin duda, es la zona que conserva los mejores paisajes de huerta del Levante español, en la huerta mejor conservada también porque ha tenido un desarrollo demográfico que, quitando a Barán o Blanca, pues son pueblos muy pequeños. Entonces tenemos pueblos de 1000 habitantes escasos. Ahí la presión urbanística ha sido muy pequeña, en Ojós, en Ulea, en Ricote. Eso permite que la huerta se mantenga en buenas condiciones, no tenga que competir, entre comillas, con un desarrollo urbanístico o industrial que habría acabado con ella en pocos años. Aparte también del propio enclave geográfico en el que se encuentra, que está encajonado entre montañas. Por eso hay que poner norias para regar zonas un poco más elevadas, porque el espacio que te queda en ambas márgenes del Segura muchas veces es muy estrecho. Pero tenemos la suerte de tener estos parajes, ¿no?, del Solvente, del Azud de Ojós. También es verdad que lleva un caudal en parte prestado por el trasvase Tajo Segura, que aquí circula por el río. Cuando llega a Ojós ya es entubado y el caudal del río Segura pasa a ser mucho más reducido, ¿no? El río ya no es tan bonito a partir de Ojós o de Archena hacia abajo, ¿no? Tiene su huerta histórica, tiene su monumento, tiene cascos antiguos interesantes como el de Ojós, el de Ricote, que era la antigua capital del valle, era la capital de la encomienda santiaguista, el Gurugú, que ya es del 19, principios del 20 en Ulea. Es decir, que hay un patrimonio y unos pueblos y una ruta digna de conocer, y si hubiera un paraíso en la tierra, pues podría ser este posiblemente. Esta casa tan fotografiada, que yo no sé si se seguirá en pie totalmente, porque en las fotos aparece ya con parte de la techumbre hundida. Vemos esta arquitectura popular, posiblemente del 18-19, con la teja moruna o teja romana. Decimos moruna, pero en realidad era romana, esta de cerámica. Y el enfoscado, el lucido de rosa y ocre, la sierra con poca vegetación rocosa, las palmeras, los bancales. Esto podría ser perfectamente Palestina, el Líbano, Siria, el norte de África. Este es nuestro legado, y espero que esta casa se mantenga en pie, porque yo hace algún tiempo que no he ido por allí. Esta foto no es mía, hay otras que vienen a continuación que sí son mías, pero esto es una postal. Está en pie y espero que se mantenga, porque seguro que está en manos privadas, seguramente. Ya no sé si está cuidada, pero esto sería alguna antigua explotación, alguna finca importante. Es una especie de casona, aunque no tenga blasón, no tenga escudo, porque seguramente la familia no tenía privilegio de hidalguía, pero debió ser una familia de cierto rango, ¿no?, de terratenientes. Por cierto, Ojós, saben que el topónimo significa los huertos, es decir, que no hay mejor definición que esa. Viene del árabe, Ojós significa los huertos, porque son huertos. No es otra cosa, un pueblo muy pequeño rodeado de huerta. Un pueblo como los demás del valle, que era muy pequeño. El único que era un poquito más grande era Ricote, y luego en época contemporánea pues Abarán y Blanca han crecido más. Es verdad que ya que estamos aquí con sinceridad, Blanca manteniendo un poquito mejor su casco antiguo. En Abarán crecer rápido, pues muchas veces ha pasado igual en Molina, en Alcantarilla, aunque eran villas pequeñas. Cuando llegó la industria, cuando llegó la riqueza, arrasaron el casco antiguo y todo viviendas nuevas y bloques de piso. Es decir que, aunque sean pueblos que hace 100 años eran muy pequeños,
lo hemos desconfigurado en pocas décadas, ¿no? Pero bueno, la avaricia y el dinero rápido tiene esas cosas, ¿no? Si seguimos hacia la Vega Media, no voy a ir por todas las norias que se conservan, pero también hay unas cuantas, algunas de ellas como esta del Saladar de Ceutí, restaurada recientemente. Aquí pone, aunque no se vea en la foto bien, en este bloque de hormigón que difiere mucho de la estructura antigua, pone 2009. Se ha sustituido esta noria, que sería de madera antiguamente, por una metálica, o esta de mayores dimensiones del Tío Rapao en Lorquí. Es decir, es todo el valle del Segura va teniendo elementos similares, en algunas zonas mejor conservados, en otras desaparecidos. En Molina teníamos 2 norias, la que estaba en el Parque de la Compañía, que ahora están trasladando, o que acaban de trasladar a la antigua acequia subirana, porque ese parque no era su lugar de origen, estaba meramente decorativa. Pero claro, la acequia subirana, en ese tramo urbano de Molina, ya no hay huerta. Molina pues ya es otra cosa. La huerta de Molina queda en las pedanías, no en el núcleo principal. De hecho, en la pedanía del Llano tienen un museo etnográfico, que es una casona y una ermita aneja del siglo XIX, que fue de don Carlos Soriano. De hecho, el museo se llama así. Y al lado, aquí no aparece en la foto, tienen una noria también, la segunda noria que se conserva en Molina, porque por ahí pasaba una acequia y había una finca importante. En Alguazas, por poner algún icono patrimonial, el más antiguo de todo, más que la iglesia, es la Torre Vieja o Torre del Obispo, también le llaman Torre de los Moros, pero no es ninguna obra islámica, es una obra del siglo XIV, gótica. Lo que pasa es que su cubierta fue muy transformada y lo que nos queda ahora pues parece un chalet, pero es una obra bastante sólida, que fue cárcel eclesiástica y propiedad de los obispos. Los obispos fueron señores de Alguazas durante varios siglos y la utilizaron como prisión eclesiástica y también para vigilar las huertas del entorno. Si nos damos cuenta, algunas de estas localidades de la Vega Media, como Molina, Alguazas significa la de en medio, viene del árabe la de en medio, porque está entre el río Segura y el río Mula, que desemboca ahí. Ahora ya no lleva agua el Mula, se queda todo retenido en las presas, la poca que lleva, pero desembocaba ahí originariamente. Y estas localidades, incluso a inicios de la Edad Moderna, se alejan del río. Por eso esta zona de huerta donde está la Torre Vieja o la propia Molina se suben un poco a una zona un poco más alta o se alejan del río, porque estar junto al río era peligroso. Inundaciones muy graves que arrasaban estas poblaciones periódicamente. Alcantarilla también, en el siglo XVI, la trasladan de la zona pegada al río 1 kilómetro lejos del río. Así evitan que las siguientes inundaciones les pillen tan de lleno, ¿no? Entonces era una zona muy fértil, pero muy peligrosa para vivir. Aquí en esta torre, si la han visitado, por aquí también pasaba una acequia que han entubado, como no, está el partidor aquí. En esta torre tienen un pequeño museo, centro de interpretación de la historia local de Alguazas. Luego hay otro patrimonio muy importante, desde Cieza y también aquí en el Valle de Ricote, que no solamente he traído este ejemplo, de antiguas fábricas de luz. Hay una trabajadora de la OMO, María Dolores Piñera Ayala, creo que es ciezana, que hizo su tesis doctoral hace poco sobre las fábricas de luz de la cuenca del Segura. Y esta es una de las más emblemáticas, que estaba en la huerta de Alguazas, está abandonada. Esto es arqueología industrial. No sé si María Dolores Palazón en su intervención el otro día habló también de esto, pero esto es arqueología industrial, ¿no? Esto está en la huerta de Alguazas, cayéndose a pedazos, lleva mucho tiempo abandonado. Con la fuerza del agua pues se fabricaba luz, tanto estas fábricas como algunos molinos. Luego veremos algún caso más. Y bueno, ahí está, ¿no? Viendo pasar el tiempo, como dice la canción. Es un patrimonio industrial, hidráulico, pero que ya no tiene utilidad para fabricar luz y se caen a pedazos. Junto al Menjú hay otra, había varias más, Está también hecha polvo, es decir, no pensemos que está como para visitarla. Incluso algunas veces te metes a algún edificio de esos y está, como no tiene una entrada ni una puerta, y te juegas la integridad porque no sabes si te va a caer alguna teja o algún muro. La huerta de Murcia, por resumirlo muy rápido y llegar también hacia el final de la intervención con un poco y dejarles turno de palabra, hay que tener en cuenta que fue hasta mediados del siglo XX una ciudad huertana, una agrociudad. El agrociudad es un tipo de ciudad mediterránea donde el entorno agrícola que le rodea va a la ciudad a vender los productos, el excedente agrario, también los animales, etcétera, y los terratenientes, los oligarcas, viven en la ciudad. Hay una publicación de la profesora Pérez Picazo, catedrática de Historia Económica de la Universidad de Murcia, hace ya años, que estudió la historia económica de la región y en particular de la Vega del Segura. Y en cuanto a la huerta que rodeaba a la ciudad de Murcia, en el siglo XVIII la mitad del regadío pertenecía a 17 familias de la nobleza. Solamente 17 concentraban la mitad. Es verdad que no eran fincas como en el latifundio y en el secano, todas unidas y enormes, ¿no? Pero eso nos da idea de la desigualdad, el desigual reparto de la tierra y de la riqueza. Ese proceso de acumulación de propiedades no se redujo en el XIX, ni siquiera en el XX. Las familias de la nueva burguesía, incluso las familias de la antigua nobleza, aumentaron la compra de fincas.
invirtieron y compraron, por ejemplo, las fincas de los conventos desamortizados, los molinos, las fincas, las propiedades. O sea, aumentaron su patrimonio rústico. Mis abuelos paternos, que eran de Rincón de Seca, compraron su casa y las tierras que cuidaban, unas pocas taullas, en el año 1971, a los marqueses de Río Florido, que es una familia de origen alicantino emparentados con los Fontes murcianos. No estamos hablando de la época de Fernando VII ni de Isabel II, estamos hablando casi del final de la dictadura, año 71. Es cuando ha habido otros aparceros, otros arrendadores colonos que la compraron a mediados del siglo XX, pero hasta bien entrado el siglo XX, la mayor parte de la población de la Huerta, supongo que aquí en estas comarcas pasaría algo parecido, hasta finales del 20, hasta el último tercio del 20, todavía había gente que trabajaba y vivía en tierras que no eran suyas. Y si te ponían a la venta la tierra y no tenías el dinero a la mano, te quedabas sin la tierra. O sea que la gente tenía ahí una parte guardado, o tenían un pariente o alguien a quien pedirle el dinero y con quien endeudarse. Pero bueno, este cuadro del viático en la huerta, que también está en el Museo de Bellas Artes, de la misma época que los que hemos visto al principio, de Gil Montejano, que muestra este sacerdote que lleva el viático a un enfermo que habrá en la huerta y que sale por el Arco de la Aurora. El Arco de la Aurora, y al fondo lo que se ve en la ciudad, los campanarios, la catedral, las palmeras, una ciudad rodeada de huerta. Es otro cuadro también pequeño, pero que mejor se ve en persona en el museo. Aquí, además que lo he traído recortado, es una fuente de la época, ¿no?, de cómo era la ciudad, una ciudad muy modesta, llena de conventos, tenía más de 20 conventos y más de 100 palacetes de la nobleza. De esos 100 quedan 10 en pie, es un 10%. Es un buen resumen de lo que se ha hecho con el casco antiguo de Murcia. Se calcula que el 90% de los edificios que existían en la ciudad de Murcia a principios del siglo XX desaparecieron entre los años 50 y 70. Eso no ha sido ningún bombardeo, ni la aviación rusa, ni la alemana, ni la aliada. Especulación inmobiliaria pura y dura. Que unos cuantos se forren vendiendo pisos, incluyendo los nobles que vendían sus palacetes para hacer bloques de piso y darle un piso a cada hijo y quedarse con dinero. Es decir, que no busquemos culpables entre la gente de a pie, porque la gente de a pie no tenía esas propiedades, era la gente con dinero. Pero bueno, este es el modelo de desarrollismo, no solo va a pasar en Murcia, en Albacete, en muchas capitales de provincia, en Valladolid, en Logroño, la especulación. En 20 o 30 años arrasaron los cascos antiguos, y más en ciudades como Murcia, que son llanas, muy difíciles de derribar, construye encima. Ramón Gaya, como hijo ilustre de Murcia, aunque de padres catalanes, lamentó profundamente esta situación. Cuando ya en el exilio en México, en el año 50, escribió un libro, él aparte de pintor era ensayista, donde reflexionaba sobre el arte, la pintura, etcétera. Y en este libro, el Bancón Español dijo una frase que la ciudad, se refiere a Murcia, no es nada, o mejor, no es nada sola, sino en función con su huerta. Él no entendía la ciudad separada de la huerta, era la misma cosa. Pero esta foto, por supuesto, es muy posterior, es de principios de los 80, pintando a las afueras de Murcia. Aquí ya se le ve mayor, aunque todavía le quedaban años de vida, murió a principios de los 2000, y lamentó profundamente cuando empezó a volver a España, a Murcia, después del exilio en México y en Italia, el destrozo del casco antiguo y sobre todo de la huerta. Él había nacido en el Huerto del Conde, que era una finca que había en la calle Cigarral, detrás del Museo de Bellas Artes, cerca de la Plaza de Toros de la Condomina. Ese huerto, que era de los condes del Valle de San Juan, que arrendaban a unos arboristas alicantinos, ahí se vendía, era un vivero, se vendían árboles, plantas, rodeado de acequias que pasaban al descubierto. Es decir, él conoció una huerta que hasta mediados del siglo XX rodeaba la ciudad y era su seña de identidad. Cuando volvió del exilio, de eso ya no quedaba casi nada. Por eso él empezó con su amigo Pedro Serna a venirse a pintar a la Vega Media y al Valle de Ricote. Cuando querían pintar paisajes huertanos, buscaban las zonas de huerta bien conservadas, porque los alrededores de Murcia, aunque quedaba algo, había sido machacado. Si vemos la pintura de otros autores murcianos, Almela Costa, paisajistas, etcétera, ellos lo que pintan es lo que rodea Murcia, lo que ahora mismo sería el Ranero, el barrio del Carmen, Espinardo, es decir, zonas que están urbanizadas. Y pues dependiendo de la época del año, pues pintan crisantemos, ahora cuando llegaba Todos los Santos, o pintan bancales de cítricos, de panizo, etcétera, ¿no? Es decir, ellos se inspiraban en lo que les rodeaba, ¿no? Y eso, estas personas, que son las que tienen mayor sensibilidad, pues siempre han apreciado, tanto los murcianos como los que han venido de fuera, de la ciudad y de la Vega del Segura, pues sus acequias, sus bancales, su fertilidad, etcétera, ¿no? El problema es que Murcia históricamente no solo tenía riadas del Segura, su principal afluente, el Guadalentín, que pasa por aquí, por el Reguerón, este no era su cauce originario. Esto es un bypass, una canalización artificial que hacen en el siglo XVIII un ingeniero militar que hizo el arsenal de Cartagena, que se llamaba Sebastián Feringán.
El cauce antiguo del Guadalentín, ¿por dónde iba? O río Sangonera, porque cuando llega a Murcia se le cambia el nombre y se le llama Sangonera, pero es lo mismo. Es como una gran rambla que nunca lleva agua, pero cuando llueve es más peligroso que el Segura. Venía desde Sangonera a la Verde y la Seca, entraba en Alcantarilla, Nonduermas, la zona de la Era Alta, Rincón de Seca, y llegaba a Murcia a través de varios ramales, como un delta interior, y desembocaba en Murcia, en la calle Cartagena, en el barrio del Carmen, en pleno centro actual de la ciudad. O sea, cuando había inundaciones se cortaban el Segura y el Guadalentín. Lo que hicieron, hartos ya de que la ciudad y la huerta quedara arrasada cada 50 100 años, es este cauce artificial que va por la costera sur, desde el Palmar a Beniaján, que es el Reguerón. Que tampoco esté muy cuidado, cuando uno pasa por ahí está lleno de maleza y luego pasan las cosas. No llueve nunca, pero cuando llueve pues tenemos lo que tenemos. Otros pequeños cauces también a mencionar, trazos. Bueno, saben que la contraparada sería el corazón de este sistema, de cualquier huerta también, la de la Vega Media, la de las acequias de aquí de Abarán, de Cieza, pero esta que es un poco más extensa, porque aquí tendríamos de punta a punta, tendríamos como unos 20-22 kilómetros de oeste a este y de norte a sur unos 10-12, dependiendo de la zona, más ancho, más estrecho. Esto abarca los municipios de Murcia, de Santomera, que estaría por aquí arriba, nos sale en la foto, Beniel y Alcantarilla. Alcantarilla es una isla rodeada por el municipio de Murcia. Aunque el municipio de Murcia, la mayor parte de su superficie no es de regadío, es de secano, está en el campo de Cartagena. Es decir, casi 900 kilómetros cuadrados. Esto sería una parte que en su conjunto llegó a tener unos 100 y pico, 200 kilómetros cuadrados. Pero que hoy en día pues son casi todos núcleos urbanos, etcétera. El aparato circulatorio, ¿cómo funciona? Pues lo saben, el azul de la contraparada entre Jabalí Nuevo y Jabalí Viejo, entre comillas, bombea el agua, es decir, ralentiza el agua, la eleva y sangra el río en dos acequias mayores. La del norte, Aljufía, que va por aquí. Aljufía viene del árabe, significa la del norte tal cual, ¿eh? Es decir, el topónimo no tiene ningún misterio. Al-Yaguf. Hay una zona, una provincia en Yemen actual que se llama así también, ¿eh? O sea, en árabe no hispanizado, sino en árabe. Esta acequia, que sería la acequia urbana que pasaba por Murcia, era su límite norte, fuera de la muralla ya, ¿eh? Es lo que sería actualmente la calle Acisclo Díaz, la calle de la acequia. O sea, que iría por el Museo de la Ciudad, el Jardín de la Seda, cruzaría la Gran Vía, detrás del Teatro Romea, etcétera. Cuando sale de Murcia cambia de nombre, se llama Benetúcer y riega la cuerda de Puente Tocino, Llano de Brujas y Santa Cruz. Otra acequia mayor del norte que abre en el siglo XVI, Churra la Nueva. Como hay que ampliar el regadío, crece la población, hacen otra acequia que esa no tiene ramas menores. Y es Churra la Nueva, que es este trazo de aquí, el límite norte del regadío. Y termina en Monteagudo. La del sur, Churra, evidentemente no es un topónimo árabe. Esa ya se supone que viene de chorro o de caudal o algo así. Eso parece un topónimo preárabe o cristiano directamente. La acequia mayor del sur, la del heredamiento del mediodía, se llama Alquibla o Barreras. Quibla significa en árabe mediodía, sur. O sea que no se calienta la cabeza poniéndole el nombre. Le ponen el nombre que corresponde a su zona geográfica. Iría de Jabalí Nuevo a Aljucer. Cuando sale de Aljucer cambia de nombre, se llama Alfande. Y entraría en lo que ahora es la zona de expansión urbana hacia el sur, Ronda Sur, etcétera. Luego continúa hacia la Huerta Oriental, cambiando de nombre, Benicotó, Benicomay. Todos estos benis son apellidos, tribus islámicas que vivieron por aquí. Y llega hasta las Huertas de los Ramos, Alquería, para desembocar en el Azarbe de Beniel. Resumo, un corazón que es la contraparada del río, las arterias son las acequias mayores y menores que se van ramificando, aguas vivas, las aguas sobrantes las recogen los azarbes que empiezan en la zona centro-oriental de la huerta, recogen las filtraciones, recogen el agua sobrante y riegan hacia el este hasta llegar al límite con Orihuela y devuelven el sobrante al río. Ese agua vuelve al río y en Orihuela con otras acequias y azarbes vuelven a regar, se reaprovecha el agua, se riega por inundación, se riega a manta, pero toda esa filtración no se desaprovecha. Incluso cuando nacen las acequias mayores, al lado hay un escorredor para filtrar los sedimentos y que no se tapone el caudal. Pero bueno, esto nos podríamos detener más tiempo, no hace falta tampoco ser tan... Mejor verlo con alguna foto, algún ejemplo. Lo de la ciudad de Murcia, ya lo he dicho, una ciudad rodeada de huertas, esta foto aérea de principios del siglo XX. Esto sería la acequia Aljufía a su paso por el centro de la ciudad, hoy en día va entubada. Si ustedes van a cualquier ciudad del centro o norte de Europa, es verdad que ahí tienen más agua, ¿no? Pero los canales no los tapan y las ciudades son más grandes que esta. La utilizan para el regadío, para la limpieza urbana o en Brujas o en ciudades de este tipo, pues para darte un paseo turístico. Aquí no son canales tan grandes, no son navegables, pero son más antiguos que los de Brujas, ¿eh? Esta acequia debe ser al menos de la época de la contraparada, siglo X, tiene más de 1000 años. ¿Para qué la vamos a dejar al descubierto? Se tapó, se asfaltó y a continuar el crecimiento de la ciudad hacia el norte.
Este río también que pasaba por Murcia, que era mucho más caudaloso, con agua limpia, con molinos como estos de la zona del Malecón, que solo quedan ruinas junto a la pasarela Manterola, y toda la huerta norte que estaba al fondo, detrás de la plaza circular. Todo eso hoy en día es ciudad de Murcia. Huerta. Sí, la gente que estudió una generación o dos antes que yo en la Merced, detrás de la Merced lo que tenían eran bancales y acequias. Y alguna rana que se oía por ahí, sí. Eso es lo que ha sido Murcia, pero igual que Valencia. Valencia más grande, y los barrios y los pueblos que le rodean pues son hombres de acequias. Mestalla y todo eso son hombres de acequias. Y Orihuela igual, es más en pequeño, pero es la realidad que nos circunda. Es decir, agrociudades que viven del cultivo de la tierra y de las acequias y azarbes que pasan por ahí. La Contraparada es el origen de todo este sistema de regadío. Está entre Jabalí Nuevo y Jabalí Viejo. He traído una foto, pero voy a resumir porque no quiero pasarme mucho más de la hora. Aquí es donde toma sus aguas la acequia Mayor Aljufía, pero a principios de los años 2000 la Confederación Hidrográfica del Segura tuvo la brillante idea de sustituir la toma antigua con un arco de medio punto con sillares por esta toma de hormigón armado y metálica. O sea que el gusto estético también para quien lo quiera. Esta imagen de arriba es de las últimas inundaciones de 2019, pero no quiero extenderme más tiempo porque me paso ya de lo programado. La huerta norte, por lo tanto, iría desde Jabalí Viejo. Aquí vemos la fábrica de la pólvora, una de sus acequias menores, Regaliciar, esta complejidad de las tomas, de los portillos que tienen ahora metálicos, los tablachos antiguamente eran de madera. Las casas torres vemos en el estado en el que se encuentran, la mayoría de ellas quedan medio centenar aproximadamente. La mayoría están en ruinas, como esta de los Felices. La noria que había junto a esa casa torre, al entubar la acequia Mayor Aljufía, desmontaron el arco de sustentación, lo destruyeron, y la noria la conservaron. Es una noria pequeña de unos 2,5 metros, 3 de altura. Se la llevaron a un parque que hay en la pedanía de Jabalí Viejo, a 2 kilómetros. Ahí está, decorativa. No la destruyeron, pero lógicamente la acequia, en una zona en la que no vive nadie, entubada, hasta la rueda de la Ñora. ¿Para qué? No sabemos para qué. Solamente ha surgido alguna vivienda ilegal a lo largo del camino, porque es una zona que no está habitada. Tenemos que llegar a la rueda de la Ñora para ver de nuevo la acequia emerger en una zona especialmente interesante, donde nacen varias acequias menores, por ejemplo Alfatego, que sería este cauce pequeño de en medio, este que va más al norte, paralelo, Churra la Vieja, la que da nombre a la localidad de Churra. Por eso la acequia mayor que abren luego le llaman Churra la Nueva. Ya había una vieja, ¿no?, que nace aquí justo antes de la rueda de la Ñora. Esta rueda, como la de Alcantarilla, las primeras noticias son del siglo XV. Es una noria que sería de madera. El acueducto es gótico. ¿Por qué vemos el estilo gótico? Aquí se percibe menos, pero si nos vamos hacia las fotos más conocidas de la rueda, estas fotos de hace unas semanas, con poca luz es cuando se hacen mejor estas fotos, aunque yo no llevo ninguna cámara profesional, pero la luz ya de crepuscular, ¿no?, que no te da de lleno. Este arco es ojival, arco apuntado. Esto es del siglo XV. Antes de que hicieran la rueda aquí en este paraje, esta localidad se llamaba Tomillate, que es la abundancia de tomillo, pero al hacer la noria pues cambió a ser la Añora, ¿no? Esta noria es del 15, lógicamente la primera sería de madera. El acueducto está muy restaurado porque tantas filtraciones, tanta humedad acaban jorobando bastante la estructura. Estos contrafuertes que tiene de ladrillo en la última restauración fueron prácticamente reconstruidos, ¿no? Pero bueno, tenemos también fotos antiguas de la rueda porque ha sido un icono desde siempre de la huerta y de la provincia de Murcia. De hecho, en las monedas estas que hubo de 5 pesetas hace unos años, que eran de cada provincia, la que salía no era la de la Ñora, era la de Alcantarilla, y en la otra cara, la portada del Huerto de las Bombas que hay en el Malecón, era todo Murcia ciudad, nada del resto de la región. Centralismo hasta en la moneda de 5 pesetas. Esta foto vemos que el cauce de la Aljufía era mucho más ancho antiguamente, más caudaloso. La gente iba a pescar, había abundancia de anguilas, de carpas, de barbos. Ahora el cauce es más estrecho, pero varias vecinas que viven en el entorno, motu propio, pues lo tienen bonito porque lo ponen aquí con geranios, etcétera, pero eso es cosa de ellas, no es de las autoridades públicas. Vemos que el arco de sustentación está muy deteriorado, por eso tiene a cada lado un refuerzo de hormigón. Aquí en la foto antigua vemos que tenía mucha maleza, mucha humedad. Esta noria se sustituye por una metálica en el año 36, justo antes de la Guerra Civil. Tiene unos 11 metros de diámetro. Ahora veremos la otra. Aquí luego tenemos toda una ruta de molinos. Este que se ha restaurado hace poco son ruinas porque era un molino de pólvora que explotó en el siglo XVIII. Está en Rincón de Beniscornia, entre la Ñora y Guadalupe, muy cerca del monasterio de los Jerónimos. Desde esa acequia Aljufía se ve en ese camino peatonal la cara sur del monasterio de los Jerónimos. Este monasterio, cuando se funda a finales del siglo XVI, estaba al lado de la rueda de la Ñora. Pero las sucesivas inundaciones, los desbordamientos del Segura hicieron que los monjes, que no eran tontos, dijeran: nosotros nos vamos de aquí, no nos pilla más inundaciones, y lo trasladaron 1 kilómetro al norte. Hicieron un monasterio barroco nuevo en el siglo XVIII, que es el mayor conjunto monumental del barroco murciano, ¿no? Ahora es sede de la universidad privada, pero esto ha sido
Un monasterio, además, este monasterio donde los monjes introdujeron en el reino de Murcia por primera vez el pimiento. Lo trajeron de Extremadura, de Guadalupe, por eso el pueblo que hay al lado se llama Guadalupe, porque trajeron también la devoción a la Virgen de Guadalupe. Y el pimiento que había venido de América, igual que otros cultivos, llega a Murcia, se aclimata y da lugar a la variedad autóctona que es la ñora. Por eso se llama ñora, porque estaba en esta localidad al principio. Todo esto al final es no solo historia, geografía, también cultura popular, son muchas cosas. Vemos casas torres, vemos algunas mejor conservadas, como esta que es un colegio concertado en la calle Mayor de Espinardo, el antiguo palacete de los marqueses de Espinardo, de principios del siglo XVII, queda el torreón y la fachada. En total tiene 12 escudos, he traído solo 2, escudos manieristas de principios del siglo XVII. Luego algunos tramos de acequia que quedan al descubierto, milagrosamente, entre las avenidas Juan Carlos I, Juan de Borbón, pequeños reductos, ¿no? Con su bosque de ribera, con molinos como este de Alfatego en ruinas. Esta es la acequia que hemos visto nacer junto a la Rueda de la Ñora, en su tramo final. Bueno, en Churra tenemos la Torre Alcaina, los pinos centenarios que se están secando, la Casa Torre ha perdido el escudo que tenía de la familia Alcaina del siglo XVIII, en fin. No me quiero detener tampoco solo en lo malo. Tenemos ya otro icono de la Huerta Norte que es Monteagudo, con su castillo del siglo XII, el Castillejo. Aquí no se ve bien porque al cambiar de formato me ha ocultado parte del castillo que se ve desde el Castillejo. Aquí sí se ve bien la acequia Zaraiche, que nace en la Albatalía, junto al Molino del Amor, al lado del Malecón, y que llega hasta la pedanía santomerana del Siscar. Es verdad que lleva un cauce artificial de hormigón, pero va a cielo abierto en algunos tramos. Aquí se ve a la izquierda, al norte, el Castillejo, con su recinto superior e inferior que están restaurando, y el castillo en otro cerro más elevado. Esto es la pedanía de Monteagudo. Si le quitamos el cableado y sustituimos el hormigón por un quijero de tierra, esto es una imagen de la época medieval, ¿no? El agua llegaba hasta estos castillos y hasta estas almunias de la época del Rey Lobo. Luego casonas muy conocidas, algunas como establecimiento hostelero en Santa Cruz. Todos estos cables que pasan por aquí no es ninguna línea de tranvía, ni de metro, ni de cercanía. Son los cables que dan servicio a al propio palacete y a las viviendas que hay al lado. Ya no quedan huertos al lado, quedan chalets. Esto era una gran explotación, primero vitivinícola y luego de moreras. Delante pasa la acequia de Santa Cruz, pero entubada. ¿Para qué la van a dejar destapada? Bueno, hay que hacer carreteras y hay que hacer casas, ¿no? En este caso no son pisos porque es una zona de las afueras, son chalets o viviendas de cierta calidad. Esta posiblemente es de las casas torres más monumentales, es del siglo XVIII. Está en la vereda del Catalán, porque el dueño antiguamente fue un catalán. En la otra parte de la pedanía está esta ermita, barroco popular, que originaria del XVI, y llama la atención porque quizás se construyó sobre una antigua mezquita de época musulmana, la mezquita de Benizá, porque la tribu o el clan de los Benizá vivía en esa zona de Santa Cruz, cerca del río Segura. Bueno, en Santomera también nos quedan algunas almazaras antiguas. Esta casona de principios del siglo XX, abandonada, con este torreón de estilo medieval. Y termino en 5 minutillos. La Huerta Sur, algún icono. Después de los 2 primeros kilómetros de acequia mayor entubada, en la Huerta Sur de Murcia, tenemos este triple acueducto del siglo XII, reformado en época posterior, por donde pasaban 3 acequias. Esto tiene unos 30 y tantos metros de largo y unos 15, un poquito más de alto. Está en la desembocadura de una rambla, una pequeña rambla, la rambla de las Zorreras, que nace en Jabalí Nuevo y desemboca en Alcantarilla, en el río Segura. Bueno, esta cara oriental sería la de la acequia de la Dava. Y luego la occidental, que vemos estos soportes, estas zapatas de hormigón armado con tajamares de ladrillo, sería la acequia del Turbedal. Turbedal, todavía la gente mayor en la huerta le llama turbial, porque era una acequia que en origen recogía las aguas turbias de las inundaciones. Sería una forma de encauzar las riadas. En medio iba la acequia mayor Alquibla, que está entubada y que no vuelve a emerger hasta que no llegamos a unos 200 metros más adelante a la Rueda de Alcantarilla y el Museo de la Huerta. Solamente una pequeña diferencia con la de la Ñora. En vez de tener un arco ojival a cada lado, en el eje de sustentación tiene 2. Son arcos apuntados del siglo XV. Esta se instala un poco después, la primitiva de madera, que la de la Ñora. La de la Ñora es de hace 1410, 1420. El permiso se solicita al Concejo de Murcia en 1451. Lo solicita el Cabildo de la Catedral de Murcia, que eran los señores de la Villa de Alcantarilla en ese momento. Luego pasó a ser señorío de una familia genovesa y luego ya realengo, ¿no? A partir del 18. El acueducto al principio había sido gótico, pero con una gran riada que hay en el siglo XVI, en 1545, la riada de San Lucas, por la festividad del día, el santo del día, lo tienen que cambiar y hacer uno renacentista con arcos de medio punto. Ya no vemos las ojivas, vemos el arco de medio punto. Este acueducto se ha restaurado hace apenas 2 años, estaba colmatado de limos y de maleza
hasta casi cegar los arcos, hasta 3 metros de altura. Vemos aquí, aunque se vea muy pequeño, debajo, este puente peatonal que sí que mantiene el arco ojival, es más antiguo. Y por aquí se cruza la acequia del Turbedal, que se separa ahí de la acequia mayor y que se dirige hacia Nonduermas y el Palmar. Pasa también por Aljucer, en buena medida ya entubada, ¿no? Pero tiene este pequeño tramo desentubado junto al Museo de la Huerta. El acueducto se ve mejor aquí, han hecho un anfiteatro al aire libre, un parque, una obra de categoría, que vemos como tiene ladrillos sobre todo, mampostería, y luego le hicieron este recrecido de sillares cuando cambiaron la noria de madera por otra metálica que tenía mayor diámetro. Entonces hubo que recrecer el acueducto. En la restauración más reciente le han añadido este apósito, entre comillas, esta parte superior de hormigón, que es muy fea, pero lo que quieren es evitar las filtraciones y la humedad para que no lleguen ni a los sillares ni a la estructura antigua, que es de mediados del 16, de la época de Carlos V. Hay otro parecido en la provincia de Sevilla, según los arqueólogos que excavaron aquí. Bueno, el museo, ustedes lo conocerán, aquí se conserva en muy malas condiciones una antigua aceña o noria. La hizo un carpintero de mi pueblo, el último de la comarca que sabía hacer aceñas, porque le enseñó su padre, Cayetano González, ya fallecido, y cobró bastante dinero en los años 80 por hacer esta aceña para el Museo de la Huerta, pero la falta de mantenimiento, la madera a la intemperie, pues está en buena medida muy deteriorada. Algunas partes incluso la han tenido que sustituir, ¿no? Como vemos que son madera nueva. No está en uso, no se ha restaurado, etcétera. El Museo de la Huerta supongo que lo habrán visitado. Hace un par de años un año y medio, no llega a 2 años, que se cambió su discurso museográfico. Yo colaboré con algunos textos para el apartado de vivienda noble, de las riadas y todo este tipo de temática. Ahora va por secciones temáticas con otros compañeros de la Universidad de Murcia. Y bueno, pues un museo recomendable, gratuito, pues ahora que está regenerado o que está restaurado, mejor dicho, pues se ve mejor, tienen menos cantidad de utensilios que tenía antes. A mi padre y a la gente mayor no le gusta, prefieren ver cantidad de cosas, le gustaba más como estaba antiguamente, pero ahora pues más un resumen, una selección de piezas importantes, textos didácticos, sonidos de la huerta, aromas, otro tipo de diseño más actualizado. Las casas Torres de Alcantarilla, nos queda una cerca del centro de la localidad, vemos cómo tenían su huerto privado con muro, esta de las callitas de la Inquisición, ahora está en pleno centro de la localidad. Aquí no hubo ni inquisidores ni brujas. Esto da lugar a las fiestas patronales de mayo de Alcantarilla, pero ahí no hubo ningún inquisidor ni ninguna bruja. El único tribunal de la Inquisición que había en todo el Reino de Murcia estaba en la ciudad de Murcia, en lo que ahora es el Colegio de Arquitectos y en el Hotel Victoria, esa manzana junto al río. Aquí lo que hubo es un señor que tenía un hermano clérigo que trabajaba en el Santo Oficio y por eso puso el escudo del Santo Oficio, porque él no podía poner su propio escudo, no era noble todavía. Pero eso ha llevado a una invención y a una fiesta, oye, pues, que la gente lo pase bien. Las fiestas son de los años 70, por ahí no son muy antiguas, pero se han convertido en emblemáticas de la localidad. Bueno, voy a pasar la foto rápidamente. Todo este tipo de casonas y de ermitas, fíjense cómo están en la huerta. Esta es de las más antiguas, de primer tercio del siglo XVII. Está en Rincón de Seca, en la Cruceta, con este alfiz de tradición tardomanierista, con este escudo de piedra de varios apellidos, empezando por los Fontes de Albornoz. Bueno, aquí enfrente vivían mis abuelos. Mi padre nació ahí porque toda la gente nacía todavía en las casas, no nacían en los hospitales. La acequia que pasaba por aquí la entubaron, los abuelos se murieron y bueno, pues la huerta pues dejó de... Todavía queda huerta, pero ya cuando va ahí ni los abuelos viven, ni los tíos abuelos, ni tal, pues... Y este edificio que está ahí esperando a caerse a pedazos, en otro sitio estaría rehabilitado, sería de propiedad pública. Habrían hecho algún centro de interpretación de los auroros, porque Rincón de Seca es el pueblo de los auroros, tiene 2 cofradías de auroros, es la única localidad que tiene 2, pero nada, abandono, desidia, y esto es lo que tenemos. Otro ejemplo en Aljucer, una localidad por la que pasan 12 acequias, la mayor, Alquibla, y 11 ramales menores. ¿Cómo están? Algunas casas torres se han reconstruido, son establecimientos hosteleros, y los escudos que hay en el centro de la localidad, ¿cómo están? No hace falta dar explicaciones, simplemente hay que ver las fotos. Son bien de interés cultural, hay 10 en la pedanía, 3 están en el Museo Arqueológico, pero de los que quedan en la pedanía 7, algunos están así, rodeados de cables, a la intemperie, han perdido parte de su relieve, de sus apellidos, de sus cuarteles. Esto no está para estar ahí. O se traslada a un sitio y se conserva en condiciones, o se deja allí, se restaura y se pone al menos un cartelito, un QR que diga a quién perteneció, de qué época es. Este es de finales del 17, de los Sánchez de Moya. Este es del 18, rococó, de los Escudero. Pero nada. También hay casonas de principios del 20 en estilo modernista, como esta de Santo Ángel, que fue del ministro Juan de la Cierva, o esta de la Rosaleda de Algezares, que ahora es propiedad pública. Esta sí está bien cuidada y perteneció a la familia Barceló. Esta es la más icónica de todas, en Los Ramos, en el Rincón de Almodóvar, la más majestuosa, además rodeada de una finca de cítricos bien cuidada.
Es una casona, una casa-torre, cuyo escudo es de finales del 16, aquí no se ve, muy pequeño, y luego se reforma en el 18. Los dueños de esta casa-torre eran los condes de Almodóvar, que son los que tenían el palacete que hay pegado a la iglesia de Santo Domingo, el arco de Santo Domingo. Esa casa que hay con salvajes y con un escudo en la esquina son esa familia. Esto sigue estando en manos privadas, descendientes de esos condes, y tiene pues unas 40 tabullas de limoneros alrededor, bien cuidadas. La casa, eso sí, necesita restauración. Termino con el ejemplo de la Vega Baja, 2 minutos solo. Esa frontera artificial que marcan los mojones del reino, que están entre Beniel y Orihuela. El azud último de la huerta, importante, es el que se inicia en la pedanía de Desamparados de Orihuela, con 2 norias gemelas pequeñas. Si alguna vez van por ahí, se puede hacer una ruta por el río Segura. Está pegado a Beniel, se puede ir desde Beniel andando, está en la pedanía de Desamparados. Son las norias de Moquita y Pando, que se han restaurado parcialmente, conservan parte de madera y parte del cangilón y de la corona metálica. Saben ustedes que el cangilón o arcaduz, antiguamente en las norias de madera, era un elemento cerámico, una especie de jarra pequeña o ánfora, más bien una jarra, que se ataba con esparto a la corona de la noria. Y eso es lo que iba elevando el agua y llevándola al canal. Estas norias, en este caso, no están en una acequia, están junto al cauce del Segura. Luego también el patrimonio de la Vega Baja no es que esté mucho mejor que aquí. Este gran molino gigantesco, el molino de la ciudad, a la entrada de Orihuela, si vamos por el carril bici, por la Mota del Río desde Murcia, desde Beniel, gigantesco, que llegó a tener 3 turbinas para producir energía eléctrica hasta mediados del siglo XX y una para moler cereal, pues está abandonado, está en la lista roja del patrimonio de la Asociación Hispania Nostra, como muchos de los molinos y de las casas torres que he ido viendo de la huerta de Murcia. Sí que es verdad que el paisaje y el cultivo en la huerta de Orihuela está más cuidado que en Murcia, porque no ha crecido tanto demográficamente y el sector agrario tiene mayor importancia allí. No solamente en lo que rodea a Orihuela, sino en el resto, ¿no? Además, la llanura ahí se desancha todavía más. Esto eran antiguas zonas también pantanosas que se fueron desecando. Los primeros que desecaron la zona oriental de la huerta, no lo he dicho antes, fueron los monjes jerónimos, en la zona de Santomera, Monteagudo, Covatillas. Y luego, a instancias del cardenal Belluga en el siglo XVIII, se terminó de desecar las zonas pantanosas que quedaban en la Vega Baja, cuando fundan las poblaciones de San Fulgencio, Dolores y San Felipe, que eran devociones suyas. Por eso les pone ese nombre. El Palmeral en Orihuela sería otro gran icono paisajístico, el segundo más grande de Europa, después del de Elche. Este no tiene tanto uso turístico, no es tan conocido como el de Elche. Y para terminar, este complejo de Puente, Azud y Noria en Rojales, cerca de la desembocadura del Segura, en el municipio de Rojales, un complejo del siglo XVIII, aunque había estructuras anteriores del XVI, se reforma en el XVIII. Esto es lo que nos queda de la huerta, en este recorrido tan rápido. Ojalá que, más que resumir aquí las conclusiones, las próximas generaciones de personas que vivan en este territorio, sea cual sea su procedencia, tengan oportunidad al menos de conocer o de visitar algunos de estos iconos paisajísticos, de estas acequias, del río también, que recupere su bosque de ribera, aguas abajo de Murcia y antes de Murcia, y que sean conscientes de la riqueza que esto ha proporcionado durante siglos, como fuente de alimento, como fuente de vida y como generadora de un patrimonio atractivo, de un lugar interesante con mucha riqueza de flora, de fauna, de construcciones antiguas, de molinos que antes pasaban muy rápido, que primero son harineros, luego se convierten en pimentoneros, otros que eran de bataneros para obtener textiles, otros que eran de pólvora o de papel. En definitiva, una gran diversidad de paisajes. No vamos a volver a esta huerta idílica, aunque pobre, de los años 50-60, donde la gente se bañaba en la rueda de la ñora, como si fuera un trampolín, pero al menos que no se queden retazos aislados, sino que se conecte esta huerta con la Vega Media y la Vega Media con el Valle de Ricote y el Valle de Ricote con Cieza, que haya una continuidad hacia Orihuela, por lo menos en torno a las acequias principales, en los tramos que todavía no se han urbanizado, incluso en algún tramo que se ha entubado y donde no vive gente, que se recupere. Es la única forma que tenemos de combatir un poquito el calentamiento global y que no estemos rodeados únicamente de asfalto, de cemento, porque aquí eso va a hacer este territorio inhabitable, desértico completamente. Además de que no solamente nos va la vida en construir viviendas y en centros comerciales, hay que tener también suelo fértil, hay que tener productos de cercanía, no depender solo del extranjero o de zonas lejanas para tener alimentación, tener productos ecológicos, no sé. Son muchas cosas, pero la primera y la última que digo ya es que la gente desde pequeña pues se le dé a conocer, se le lleve a visitar estos territorios, estos paisajes, y por lo menos los valoren, y cuando lleguen a ser alcaldes o concejales o no sé qué, o presidentes, pues los protejan un poquito. Yo con eso, si les ponemos esa vacuna antiespeculación, con eso me conformo, tampoco pido más. Muchas gracias. Si quieren hacerme alguna pregunta, estoy a su disposición.
Bien. Sí, una pregunta. Porque la movía normalmente una burra o una mula. Es decir, era de tracción animal. Entonces por eso se llama de sangre. También había algunas más pequeñas que se podían mover con tracción humana. Pero claro, aunque pongas a varios hombres a dar vueltas, no tienen la resistencia ni la capacidad de tiro que tiene un animal que además le vendaban los ojos y estaba horas dando vueltas. En algunas zonas de la Vega Media o de mi propio pueblo, en Jabalí Nuevo, algunos antepasados míos, yo no los he conocido, bisabuelos, regaban a contraceña, que significa que había junto a la acequia una aceña y unos 50-100 metros más arriba otra, porque el desnivel era un poco pronunciado, entonces tenían que poner dos, si no el agua no llegaba a los bancales. Eran antiguas zonas de secano que un bisabuelo, un tatarabuelo mío hizo de regadío para obtener más rendimiento, se cansó de tener huertos pegados al río Soto, que se inundaban todos los años, y se fue hacia la parte alta del pueblo, por donde pasa la vía férrea. Entonces tuvo que, aunque tenía algún animal de tiro, pero no tenía 4, cuando tenía que regar alquilaba varias mulas o varios burros a gente del pueblo para poder mover esas dos aceñas. Estamos hablando de hace 100 años, 120 años. Así que antes de la guerra civil. Pero bueno, sí. Una señora de esa que daba vueltas con un burro. Y esa la tiene, ¿verdad? Sí, hay fotos, lo que pasa... Sí. Sí, había... En Murcia se calcula que llegó a haber más de 100, pero claro, una vez que llega una tecnología más... no sé, más fácil, más rentable, pues de motores de gasóleo, eléctricos, se sustituye toda esa tracción animal. Es decir, el mundo de hace 60, 70 años hacia atrás era un mundo de animales de tiro, de bueyes, de burros, de mulas, que estaban en muchas viviendas, en muchas casas. Si no, no se podía trabajar la tierra, no se podía labrar, no se podía mover estas aceñas. Bueno, es una suerte. Con poco que se hiciera, no, pero con poco que se hiciera, lo bueno que tienen esos paisajes, sobre todo aquí que la huerta está más cuidada, que el río pasa con mucha agua, que no hay tanta macrourbanización, es que con poco que se cuidara y se señalizara y se cuidara un poco el entorno y se limpiara, eso sería un lugar de interés, de expansión, de deporte, de sendas turísticas, pero no hay una voluntad tampoco. La voluntad tiene que venir también de la demanda ciudadana. Si la gente... Yo aquí no lo sé, aquí quizás menos, pero en Murcia ciudad y alrededores, como mucha gente ha venido de fuera, no son de allí, tampoco tienen un apego a la tierra. Y la tierra, como también ha sido muchas veces para muchas familias antiguamente un lugar de pobreza, de miseria, pues lo asociamos con algo, con un esfuerzo. La gente no tiene ganas en su tiempo libre de cultivar la tierra. En todo caso, si tienes una parcela de tierra de tus padres o tus abuelos, pues te haces una casa con piscina, con barbacoa y te vas a vivir allí, que se pasa mejor la pandemia que en un piso. O la tienes para los fines de semana, claro. Pero ya lo que es trabajar la tierra y depender de la tierra, tienes que tener una finca muy grande o de los animales, ya ni te cuento. Es decir, se podían recuperar incluso, hoy he visto en las noticias, una variedad de buey autóctona que está en peligro de extinción. Como ya no se utiliza para el tiro, para las labores de agricultura, este señor que los cuida, un hombre joven, proponía que se utilicen como producto cárnico, porque la salvación de esos ganados en otras zonas del norte de España y de Europa está siendo que pasen a ser un producto cárnico de gourmet. Pero claro, yo no sé si aquí en Murcia lo vamos a salvar. El chato murciano hace unos años se salvó de milagro, estuvo a punto de extinguirse, pero hay un montón de variedades de ganado doméstico y también de frutas que se han perdido. Por ejemplo, los melocotones que había en la zona de la huerta de Murcia, que se llamaba melocotón Jeromo, que era un melocotón chato, muy pequeño, muy dulce. Ese, por lo menos en la huerta de Murcia, se ha perdido. Había Jeromo también. Yo no sé si queda aquí, pero en la zona de Rincón de Seca, que era donde era muy abundante esa zona, no queda nada. La variedad ha desaparecido. Yo no sé si quedará en algún semillero, alguna forma de recuperarlo. Claro. Ahora todo es una producción industrial, producto muy bonito, muy limpio, pero que luego no sabe a nada. Entonces llegará un momento, lo que pasa es que va a llegar ya tarde, en que nos demos cuenta que prefiero tener algo con manchas feo, pero que sepa a mandarina, a albaricoque, a melocotón, a tomate, aunque me cueste caro, pero por lo menos de vez en cuando me lo compraré, aunque sea como producto de lujo. Porque lo que compramos en el día a día muchas veces, como no sea de una finca tuya o de algún vecino que lo cuida todavía a la antigua usanza, no sabe a nada.
Lo que es vistoso, sí. Aquí, los últimos años, por ejemplo, allí en las zonas de huerta que queda en Murcia, han empezado a sustituir los cítricos, que era lo más abundante, por oliveras. Porque como el aceite está tan caro, pues dice la gente, yo los planto y en 5 o 6 años empiezo a tener una cosecha y a tener ganancias. Entonces, pues la gente, pues lo que va dando más dinero. La naranja da muy poco dinero, el limón un poquito más, pero tampoco da para gran cosa, a no ser que tenga una finca grande. Claro, los que tienen ya una finca muy grande, que tienen hectáreas y hectáreas en Torre Pacheco, en Librilla, esos sí son grandes propietarios, no grandes hacendados, pero una explotación familiar, 2, 3, 4 taullas, te da más problemas que otra cosa. Ahora mismo la huertecita, como decimos aquí, el trocico de tierra, es un lujo. No. Para el que tiene la tierra esa es un lujo porque la tiene que mantener No. y tiene más gastos de beneficio. Yo, por ejemplo, tengo una papa libera, herencia de mi padre, que es lo que te has comentado, de hijo a padre, pues yo no quisiera deshacerme de ella. Llegará un momento en que aquello se perderá porque los hijos... O los nietos, no sé. Yo la mantengo como pueda, pero en realidad, como tú dices, la grande superficie de tierra que hacen, los cambios de tierra, que eso te come. Sacar un litro de aceite, a mí, por ejemplo, todavía lo hemos hecho y me sale carísimo. Aparte que la almazara se lleva una parte importante. O sea, en la huerta había un refrán, no sé si aquí se decía que era molino, almazara o burra que para, porque la gente que tenía molino, almazara vivían bien, ¿no? A maquila, ¿no? O sea, dentro de la pobreza de la gente, por lo menos el que tenía molino o arrendaba un molino o una almazara, siempre tenía beneficios. Pero claro, tú cuando llevabas tu cosecha, la mitad, un tercio se la queda a la almazara, o se la queda... Yo hablo por mí, ¿no? Porque estamos hablando del tema este de la huerta. Yo suelo recoger mi oliva y hacer mi oliva. No la doy a cambio, quiero lo mío. Entonces es un lujo. Me sale carísimo. Pero lo mantengo. Es una cuestión sentimental, de cariño, de apego a la tierra. A tener un producto casero, un producto casi artesanal. Sí. Hacer los dulces de Navidad, ahora que vayan. Todavía se hacía en los años 80 en mi pueblo, la mayoría de las familias llevaban al horno, a la panadería, hacían su propia... Eso ya, en mi pueblo, por ejemplo, en la zona de la que yo soy, se ha perdido. Una vez que las abuelas se fueron muriendo, que eran las que tenían la receta, aunque las hijas algunas sepan hacerlo, pero ya no quieren meterse en ese embolado. Lo compro, pero claro, eso se... Eso es una suerte. Ya. Mejor, me alegro, porque aquí además también tiene tradición. Ya, pero que hay artesanía de productos típicos y tal. Sí, pero las ciudades, los pueblos de la huerta, lo que le va a pasar es que como se han convertido en nuevos barrios de la ciudad, los de la huerta de Murcia, quiero decir, pues se han quedado como una zona de dormitorio, impersonales. Ya no hay tierra apenas de cultivo, la que hay está muy descuidada o es muy pequeña. Entonces la vida en pocas décadas ha pasado de ser una vida todavía muy agraria a ser una vida pues demasiado moderna, quizá. En poco tiempo hemos pegado un cambio muy acelerado. De hecho, yo hasta hace unas cuantas años, aquí lo de Halloween y todo eso, pues ahora tenemos toda la aculturación, todo el consumismo. Estamos siempre pendientes del Black Friday, del Halloween. Todo es consumir, todo es gastar. Antes la gente lo que hacía era hacérselo ellos mismos o recoger lo que les daba la tierra. Ahora es todo comprar, consumir, viajar, gastar, cambiar de coche cada 4 o 5 años. Es decir, nos hemos metido en un modo, en ropa todos los años, en un modo de vida que no era el de nuestros padres y nuestros abuelos, pero que si no eres así, pues parece raro. Entonces, pues estamos condicionados por un sistema de consumo que es insostenible. Porque todo esto que traemos a bajo precio de China, de Bangladesh, pues ahí están contaminando sus ríos, por eso es tan barato, explotación infantil. Al final habrá que volver, por lo menos en algunos productos básicos, a que las cosas se fabriquen aquí en España o en Europa, aunque te cuesten un poco más caras. Y si en vez de cambiarlo cada año lo tienes que aguantar 4 o 5 años, si la tela es buena, pues antes la gente remendaba sus cosas y las tenía para toda la vida, sobre todo la ropa que era de domingo, o que era de más calidad, o era de ceremonia. Pero ahora tenemos que cambiar y tener no sé cuántos pares de zapatos y de zapatillas, no sé, porque si no eres pobre. Estamos en otra dimensión, con algunas ventajas, porque antes la vida era muy modesta, pero con otras que es todo consumismo, marca, y que la gente, vamos, yo le pregunto a los alumnos que tengo de 20 años, ni han visto nunca una explotación ganadera, ni saben de dónde vienen las materias primas, piensan que está todo ya empaquetado directamente para el supermercado. Entonces eso es una falta de cultura también, de formación, que no es culpa de ellos, es que no se lo hemos contado. Perdón. De todo un poco.
Bien, si no hay más preguntas, ahora podemos seguir hablando. Simplemente, Raimundo, gracias por tu intervención. Yo creo que, no sé si he contado las imágenes, habrá llegado al centenar en las imágenes que nos has expuesto. Creo que era casi imposible abreviar más, resumir más el contenido y, como ha dicho, algunas las ha pasado por alto. Se ha preparado una interesante y profunda, de forma rigurosa, exposición, y que, por lo menos, como ha dicho, ¿qué nos puede quedar de su charla? Pues a ver si a través de la participación público-privada, la concienciación ciudadana, podemos hacer que lo que se ha deteriorado no siga deteriorándose, lo que se pueda recuperar, pues que se recupere, y que este legado que recibimos, que se define patrimonio de nuestros antepasados y demás, pues que sirva para mejorar la sociedad, y que en el futuro, como has dicho, a ver si los jóvenes pues tienen ese ápice, esa muestra de querer seguir mejorando y respetando lo que tenemos. Como digo, muchas gracias, y además me ha alegrado que me hayas dicho que fui tu profesor, Sí, no te acordabas. con lo cual ya sabéis que soy más viejo que él, y sí, y nada, y es un orgullo trabajar con él de compañero, y por supuesto, pues gracias a todos ustedes por asistir. Muchas gracias. Nos va la hora, me ha ido un poco la hora.